Imagínate esto, te despiertas, sientes la garganta como si hubieras tragado papel de lija, el sol te calcina la piel y abres los ojos. Estás rodeado de un océano infinito de roca ardiente y montañas estériles. Bienvenido al desierto de Nazca. Aquí, la lluvia no es escasa, es intermitente, hasta rozar lo inexistente. Hay años en los que cae tan poco y tan poco que en la práctica no cuenta. Y el verdugo tiene nombre, sí, nombre y apellido. El Pacífico frío, la corriente de Humboldt, que enfría el aire, lo deja estabilizado, en inversión. Y la humedad se queda en niebla sin precipitar, sin lluvia. El agua está ahí, sí, delante de ti, pero es una burla salada. En este lugar, la supervivencia sin agua no se mide en semanas, se mide en días. Y cada hora te cobra intereses, porque aquí el cuerpo humano colapsa en 72 horas. Pero hace 1500 años, sí, 1500, una población decidió que no solo sobreviviría allí, sí, sino que dominaría este paisaje, y solo con geomecánica. Soy JJ Priego, y hoy en Fundación Palar vamos a descifrar una de las mejores obras de ingeniería hidráulica de la antigüedad. Prepárate, bienvenidos a la arqueología de los puquios de Nazca. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos al corazón del sistema, de este fantástico sistema, y bajemos a las entrañas de la grava, porque no estamos hablando de cavar un hoyo, ni meter un balde y sacar agua, no, estamos hablando de una guerra contra la entropía, contra la física misma. Pero antes vamos a hacer historia para ver cómo era ese lugar y quién había allí en ese momento. Retrocedamos al filo, donde la cultura Paracas se transforma en la cultura Nazca, entre el final del primer milenio antes de Cristo y los inicios de nuestra era. Pero no fue un día uno, fue una mutación lenta en un paisaje que jamás perdona. Porque aquí no hay una película de Hollywood con una única fecha y un único desastre, no. Hay cambios sociales profundos y sobre todo un entorno extremadamente sensible a la variabilidad climática. Lo que sí sabemos es que los archivos del clima, registros andinos y geoarqueología en Nazcapalpa muestran episodios de aridez y alta variabilidad que afectaron a la disponibilidad de agua y a la estabilidad de los ríos estacionales. Y en un entorno así, la escasez de agua no es un inconveniente, es una amenaza constante. Y aún así, las comunidades del valle desarrollaron un conocimiento técnico para localizar, captar y conducir agua cuando el río en superficie no bastaba. Ese río solo no te servía. Bajo ese sol de castigo, la cultura nazca dejó de mirar al cielo y empezó a escuchar el suelo. Comprendieron que para vencer al desierto hay que aliarse con lo que corre por debajo, con esa agua que parece borrarse de los ríos, pero no desaparece, simplemente se esconde, formando corrientes endorreicas. Aprendieron que cuando llueve en los Andes, el agua se hunde entre las piedras y fluye en silencio bajo la grava, protegida del calor, y capturaron ese río silencioso que corría bajo sus pies. Eso es hidrología del desierto, pura supervivencia, tallada en las entrañas de la tierra. ¿Pero cuál fue la solución? Pues los llamados puquios, un despliegue masivo de galerías filtrantes que no se limitan a conducir el agua, sino que la cosechan directamente de las entrañas de la tierra. Porque no imagines una tubería cerrada, no, imagina una estructura porosa que respira bajo la grava. Los Nazca diseñaron estas venas de captación infiltrante para que el agua que suda el subsuelo penetre lateralmente a través de las paredes de piedra sin mortero. Es ingeniería que convierte kilómetros de desierto en una gigantesca esponja de piedra, recolectando gota a gota el caudal. Eso sí, datarlos es un rompecabezas. Pensar una cosa, son estructuras vivas que requieren limpieza y remodelación constante para que no sean una ruina. Se limpian, se rehace, y cada generación deja su capa de piedra encima de la anterior. Pero más allá de las fechas, ajustaron la caída del agua con la exactitud de un relojero, pero tallando en la montaña. Hablamos de una ingeniería civil de manual, un sistema basado en el gradiente hidráulico, pendientes mínimas, de una suavidad casi obscena, lo bastante para que la gravedad trabaje, sí, la gravedad, y lo bastante para que la galería no se autodestruya, porque si la pendiente fuera excesiva, el agua se transformaría en una fuerza erosiva que colapsaría el túnel desde dentro. Y si fuera demasiado plana, el flujo se detendría, asfixiado por el sedimento. Así que los constructores dominaron ese punto dulce de la hidrodinámica, lo suficientemente rápido para fluir, lo suficientemente suave
para no destruir. Es el triunfo de la pendiente milimétrica sobre la erosión. Pero detente un segundo. Imagina el silencio absoluto de esa galería subterránea. Y estás a 10 metros bajo el desierto. Solo escuchas el goteo constante. Y ahí, observándote, los ojos, el sello visual de los puquios de Nazca, la geometría en espiral y el revestimiento de piedra distribuyen las presiones laterales del suelo, evitando colapsos. Eran, en esencia, puertos de mantenimiento ultra seguros. Estas estructuras garantizaban que los operarios descendieran para retirar sedimentos y rehabilitar las galerías sin riesgo de sepultamiento. Y es que lo que asombró a los cronistas españoles en el siglo XVI no fueron mecanismos eólicos, sino los arcos de roca que aguantan el peso de un mundo de arena. Es un pulmón de roca que mantiene el pulso vital del valle. Y llegados a este punto, debemos reflexionar sobre lo que significa excavar en arena suelta, dentro de una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Y es que requiere un diseño capaz de resistir donde la rigidez fracasa. En este escenario, el agua se desliza obedeciendo a la gravedad y hablamos de una topografía con errores de apenas un cabello por cada tramo. En este escenario, el agua se desliza obedeciendo a la gravedad y hablamos de una topografía con errores de apenas un cabello por cada tramo. Es alucinante, y el artífice real de esta inmortalidad es el canto rodado. En muchos tramos, el revestimiento es de piedra colocada con precisión, mampostería en seco, una arquitectura que no depende de una costra rígida para existir. Y en una franja sísmica como la costa peruana, esa no rigidez puede ser una ventaja. En vez de romperse como el vidrio, la estructura tolera deformación, reacomoda, disipa, siempre que alguien la mantenga viva. ¿Y entonces por qué evitar el mortero? Bueno, porque esto se desarrolla en el cinturón de fuego del Pacífico. En un terremoto, la rigidez es una sentencia de muerte. El cemento moderno se agrieta y colapsa. Pero como os digo, las paredes de canto rodado tienen flexibilidad y ante la sacudida, pues las piedras friccionan, se reacomodan y disipan la energía. No luchan contra el sismo, bailan con él. Y aquí la evidencia es demoledora, porque al mismo tiempo que los grandes sismos reducían a escombros catedrales coloniales y rascacielos modernos, estos ductos milenarios permanecían incólumes. Han resistido 1500 años de furia tectónica y hoy, en pleno siglo XXI, siguen vertiendo vida. Pero ojo, un sistema así no funciona solo. No funciona solo con conocimiento técnico. Requiere organización. La cultura nazca desarrolló mecanismos comunitarios para distribuir el agua, asignar turnos y mantener las galerías. La gestión hídrica implicaba cooperación sostenida en el tiempo. El agua estructuraba la economía agrícola y, en buena medida, el orden social. Cuando siglos después el Estado inca incorporó la región, integró estas dinámicas dentro de su propio sistema administrativo, pero la base local ya existía, una tradición hidráulica consolidada. Sin embargo, entre los siglos VI y VII después de Cristo, el clima apretó y la región experimentó cambios, sí, cambios ambientales, que lo cambiaron todo. Diversos estudios apuntan a una combinación de sequías prolongadas y episodios extremos asociados al fenómeno del Niño, que provocaron lluvias intensas e inundaciones. Y como entenderás, esta alternancia entre sequía e inundación desestabiliza cualquier sistema agrícola. Y es por ello que en el registro arqueológico se observa un aumento de tensiones sociales, transformaciones en prácticas rituales y cambios en los centros ceremoniales. Y un ejemplo de esto es Cahuachi, el corazón ceremonial, que entra en una clausura lenta. Daños, reconstrucciones, depósitos rituales, hasta que el silencio gana y no se escucha nada. La sociedad nazca no desaparece de forma súbita, se fragmenta, se reorganiza, se dispersa. Los sistemas hidráulicos continúan funcionando en muchos casos, pero el equilibrio social que lo sostenía se debilita. Pero lo asombroso es que el sistema no muere con una dinastía. Se mantiene porque se mantiene la disciplina, turnos, reparto, limpieza, trabajo comunal. Y cuando llegan administraciones estatales andinas y más tarde la burocracia colonial, el agua ya se gestiona como lo que siempre fue, poder. En época inca, el quipu fue mucho más que una herramienta de contabilidad. Fue el software administrativo de la supervivencia. Mediante un sofisticado código de hilos y nudos, los funcionarios programaban la mita hídrica, un algoritmo de asignación que determinaba con exactitud los turnos de limpieza y el reparto equitativo del agua según la jerarquía y la necesidad de cada ayllu.
Era una gestión de datos en tiempo real que permitía que un imperio de miles de kilómetros mantuviera el milagro verde de Nazca funcionando con la precisión de un engranaje estatal. Eso sí, a partir de 1532 y durante el siglo XVI, la conquista cambió las reglas del juego, porque llegaron la vid, el olivo, y una nueva lógica de explotación. Pero el verdadero colapso no fue un evento súbito, solo uno. Fue una agonía lenta, muy lenta. Y un elemento crucial fue la tala intensiva del guarango, la prosopis pallida, porque este árbol no era decoración, no. Era una infraestructura viva y un puente hidráulico fundamental, porque con raíces que se pueden descender hasta 70 metros de profundidad, estas anclas biológicas conectaban el acuífero profundo con la superficie, bombeando humedad y nitrógeno al suelo. Durante generaciones, la tala indiscriminada para obtener leña fue cortando esta conexión vital. Sin el guarango para regular el ciclo capilar y estabilizar el terreno, el desierto cruzó un umbral de no retorno, desatando una erosión matemática que terminó asfixiando el sistema bajo un sudario de arena. Un sistema que depende de mantenimiento milimétrico. Cuando pierde manos y pierde paisaje, pues se apaga. El milagro se convirtió en mito. Los hacendados coloniales creían caminar sobre un río mágico, incapaces de comprender la ingeniería que pisaban. Tuvimos que mirar desde arriba para entender el dibujo completo. En las últimas décadas, la teledetección óptica y radar ha permitido seguir huellas invisibles de vegetación, humedad y perturbaciones del terreno. El radar SAR no ve rayos X, lanza pulsos de microondas que mapean la constante dieléctrica del suelo, y este eco cambia drásticamente cuando se encuentran variaciones en la humedad o estructuras de piedra enterradas bajo metros de arena seca. Es física pura aplicada a la memoria de la Tierra. Y lo que emerge de este escaneo galáctico no son pozos aislados, sino la silueta eléctrica de una red de captación regional. Y nada más por hoy. Si este viaje a las profundidades de la cultura nazca ha logrado asombrarte, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad dándole un buen me gusta y suscribiéndote al canal de la Fundación Palar. Activa la campanita para no perderte los próximos hallazgos de nuestra historia. Y ahora queremos escucharte a ti. Déjame tu opinión sobre este tema. ¿Qué te ha parecido? ¿Has disfrutado de este análisis de la ingeniería de los puquios de Nazca? Y nada, te esperamos también en nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás artículos, vídeos y proyectos de vanguardia sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.